Volvimos al río Cachapual a revisar los puntos donde se salió de su cauce el río Loco, inundando campos y poblados en Romeral, Toquigua y Monte Lorenzo, junto al administrador del canal Punta el Viento, como es Sergio Jerez Sangüesa. Él nos narra cómo sale este río Loco y cuáles son los trabajos que están haciendo para poder reparar esta salida que tuvimos hace pocos días. Pero también nos señala cuáles son las grandes problemáticas que tiene el río. Por ejemplo, cero mantención en lo que es su lecho, en su caja. Hay bosques de aromos, sedimentos. Hacen años que no se le hace mantención a los ríos. También nos cuenta por qué el Estado de Chile pierde un recurso de protección que colocaron medios ambientalistas. Y creo que estaba detrás de todo esto el hoy día ministro de Agricultura, Valenzuela Valtrek. Esto y mucho más se lo comentamos luego de nuestro gran consejo, que prefiera los productos de El Nogal. El Nogal de la recta del manzano, de nuestro manzano querido, con las ricas ayuyitas. Sí, calentitas. Todo el día ayuyitas y también el pan de completo para las canchas de fútbol, para los bingos y los eventos. Y las extraordinarias marraquetas. El Nogal le espera acá en la recta del manzano querido. Sus pedidos los puede hacer al 979-991-672. 979-991-672. Anoche soñé contigo, soñaba que me besabas. Y ahora, en El Nogal, también pruebe la rica comida casera. Sí, en El Nogal, ricos almuerzos caseros, cazuelas, porotos, todo lo que usted necesita y recuerda de nuestro campo, de nuestra abuela, de nuestra madre. En El Nogal, rico almuerzo casero, con manito de monja, pues, con Normita Cornejo. En El Nogal, la recomendación: almorcemos todos los días, desde las 12 hasta las 14 horas. Lalo, estamos aquí en el sector Punta el Viento de Romeral. Por aquí es donde sale el río la semana pasada. Sí, exactamente. Aquí el día viernes, como a las 10 de la mañana, el río empezó a rebasar todo este espigón que hay, que hoy día lo estamos recuperando. Ya llevamos 2 semanas trabajando. ¿Había roca aquí? Aquí había roca, sí. Esta parte de esta roca es de lo que estaba acá, que fue que la recuperamos y la volvimos, ¿no es cierto?, a ordenar, a hacer todo este conglomerado aquí. Y también está en estos sauces. Exactamente, los sauces. Los sauces fue una de las cosas que protegieron, siempre nos han protegido. Ojalá siempre uno, después que se hacen las defensas, es plantar sauce abajo, ¿no es cierto?, porque eso le da mucho más firmeza a las piedras y nos protege por el día cuando el agua, ¿no es cierto?, el río cuando pega sus crecidas y el agua azota acá, los sauces protegen bastante, afirman bastante la roca. Y el río, según mi parecer, lo que yo vi en Monte Lorenzo, lo que viste en el río Claro también, se desborda por una razón muy sencilla, que no hay una limpieza de su lecho. Exactamente, el río, lamentablemente el río no tiene caja, digamos, como se habla en la jerga, ¿no es cierto?, hidráulica o popular de lo que son los cauces del río. El río no tiene cauce, no tiene caja por donde pase el agua. Y eso hace, lamentablemente, al medio del río, que debería estar despejado, se forman islas de diversas plantas, pero especialmente los aromos. Y el río viene, choca, ¿no es cierto?, con el agua choca, se van cayendo los árboles, se va atascando la basura y al final se transforma en una barrera impasable para el agua y eso provoca que el río se desvíe. Eso es lo que pasó acá, pues. Todo eso que tú ves al medio, que una isla eso era puro, ¿cómo se llama?, de plantas, ¿no es cierto?, especialmente de aromos, y hizo, ¿no es cierto?, formó una cortina
y el agua se desvió hacia acá. Y al desviarse, ¿no es cierto?, arrasó con este espigón, con este revestimiento aquí, y salió hacia el sector cruzando todo lo que es el sector de la isla, las parcelas de Romeral, y llegando hasta Monte Lorenzo. La Ponderosa de Guayay. Así es. Fue uno, digamos, de los sectores afectados, pero afectó desde acá mismo. O sea, el día viernes en la tarde. Esto llevaba un ancho, ¿no es cierto?, más o menos de unos 500 metros de ancho que iba el caudal. Ahora una pregunta, Lalo, ¿habrá sido una caja del río aquí? Bueno, dicen que, no sé, por 300 años atrás esto era caja del río. Todas estas eran islas, ¿no es cierto?, que después con el tiempo las fueron descubriendo y las fueron plantando. Porque allá se ve el Cerro de Oquigua. Exactamente. Y hay historias, leyendas y vivencias de algunos. Dicen que el río chocaba allá y se abría hacia el sector del Manzano, la Mediagua, y salía por Monte Lorenzo. Puede que sí, puede que haya sido, pero eso tiene que haber sido, como digo, muchos El años atrás. tiempo de los indígenas. ¿Ah? El tiempo de los indígenas. Claro, estamos hablando, no sé, de 500 años atrás. Sí. Pero el hombre le fue ganando al río y lo fue encasillando, lo fue encajonando. Pero hoy día no hemos sido capaces de mantenerlo como corresponde. Y nos topamos, ¿no es cierto?, con la lucha que mantienen siempre las organizaciones ambientalistas, que ellos siempre están protegiendo, ¿no es cierto?, que la flora y la fauna, pero no entienden, ¿no es cierto?, que si es cierto debemos convivir con la flora y fauna de nuestros ríos, de nuestros cauces naturales, pero también tenemos que hacer trabajos de mantención para que pueda, ¿no es cierto?, en este tipo de eventos pueda escurrir las aguas, que cada cierto, no sé, pues cada 20, 30 años vienen estas crecidas del río, productos de la lluvia con temperatura en la alta cordillera, y se nos viene, ¿no es cierto?, una cantidad que es pero impensable de agua. Se dice que este evento, ¿no es cierto?, de hace 2 semanas atrás superó todas las expectativas y batió todos los récords en cuanto a caudal en el río Cachapual. Yo me acuerdo, bueno, tú y yo nací y criado acá. Sí. Este Cachapual yo lo conozco hace rato. Yo cuando me acuerdo que estaba el maestro Bertín de juez de agua. Y se hicieron esas defensas, se hicieron mejoras para tapar el río, pero igual salía por la calle. Y me acuerdo una vez yo vi a tu mamá atravesando la calle con un cordel. Y sabés que tu mamá iba estiradita en el agua del río, pero era por la calle, por tu casa, Lalo. Sí, eso fue, bueno, la verdad que todo lo que es la protección y todo se empezaron a hacer a partir del año 92. Y la situación que tú planteas, ¿no es cierto?, que tú mencionas, eso fue el año 79, que fue producto, fue el 30 de agosto del año 1979, si no me equivoco, pero fue en esa fecha, creo, estoy casi seguro que fue en esa fecha, en que producto de un error, ¿no es cierto?, humano, se sacaron las compuertas para repararlas, y por un poco de falta de tiempo, ¿no es cierto?, no se parece que al parecer no se repararon durante el día y se dejaron para colocarla al otro día. Y lamentablemente en la noche se puso a llover, o ya, no sé, pues a las 20, 21 horas, cuando ya no había nada que hacer, se puso a llover, se pensó que iba a ser una lluvia cortita, lamentablemente fue una lluvia bastante larga, y también tiene que haber pasado lo mismo, que llovió con una isotel más alta, ¿no es cierto? Y a la 1 de la mañana ya estábamos con el río, ¿no es cierto?, que se metió por el canal Zúñigano, saliendo a la calle y inundando todas las viviendas que estaban digamos, al costado poniente del camino de Romeral, de la ruta hoy día H590. ¿Y eso te ha motivado a ti de seguir trabajando el río? Sí, la verdad que a nosotros, por ejemplo, en lo personal, a mí me tocaron, con mi familia nos tocaron vivir 2 inundaciones.
que fue el año 79 y el año 82, que se nos inundó la casa, ¿no es cierto?, con 1 metro de agua de altura dentro de las piezas. Y después vino el terremoto del 85, que producto de los daños que teníamos la inundación, el terremoto nos botó la mitad de la casa. Y sí, pues, o sea, aparte que mis trabajos en el canal, ¿no es cierto? Trabajé 20 años como juez de agua o juez de río, administrador de la segunda sección del Cachapual. Y algo de experiencia he ido adquiriendo. Y por eso, digamos, ahora cuando en eso, yo siempre en esos días cuando vienen estos eventos trato de tomar todas las precauciones, las compuertas. Hacemos, junto a la gente que trabaja conmigo en el canal, hacemos prácticamente una vigilia. Y bueno, en esta oportunidad estamos trabajando aquí a petición del municipio, que yo te digo, el municipio, ¿no es cierto?, la DOH, la DGA, o sea, la Dirección de la Hidráulica, la Dirección General de Agua, se han portado un 7 en esta oportunidad, porque a partir de que empezó a ocurrir el evento, yo los llamé, ¿no es cierto?, junto al municipio, y aparecieron aquí todos, digamos, los funcionarios, y nos autorizaron rápidamente que pudiéramos meter máquinas acá, el municipio, ¿no es cierto?, sin esperar que llegaran los recursos de emergencia. El alcalde subrogante hizo una visita acá y ordenó, ¿no es cierto?, de que se comenzaran los trabajos al tiro. Hicieron el departamento de Serplac, ¿no es cierto?, hizo las gestiones para que llegara la maquinaria cuanto antes. Nosotros ya aquí prácticamente el día lunes, el día lunes siguiente al evento, ¿no es cierto?, ya teníamos maquinarias trabajando aquí. Y como tú ves, ya esta parte, esta obra ya tenemos casi terminada ya. Y con Jerez seguimos recorriendo la ribera del río Cachapual y viendo estas hermosas obras que se hicieron en un programa marco que hizo el Ministerio de Obras Públicas. El revestimiento con roca por la ribera del Cachapual, en el sector de Romeral, con espigones. Se alcanzaron a hacer 8 espigones en este programa marco, que duraba o tenía que llegar hasta el puente de Peumo, pero los ambientalistas se colocaron recursos y el Estado de Chile perdió la gran oportunidad, o nosotros, los del sector norte, perdimos la gran oportunidad de tener defensas fluviales de verdad con este recurso de protección presentado en la Corte Suprema. Ahora nos encontramos entonces en el espigón número 1 de 8 que hay hacia el sector de Montelorenzo. Ah, sí, el espigón número 1, sí. Estos espigones es la obra que hace el Estado de Chile, donde a mí me toca ver y visualizar el tema con imágenes de un dron, con Amanda Dorguet, donde se le coloca un recurso de protección y lo gana en la Corte Suprema, con un tema del medio ambiente, de la flora, de la fauna, etcétera. ¿Esta es la historia que se acaba en el espigón número 8, Lalo? Sí, bueno, estas obras que fueron las últimas obras de defensas fluviales que se construyeron aquí en nuestro sector, esto parte con que a partir del año 2000 la Dirección General de Agua junto con la Dirección de Obras Hidráulicas iniciaron un estudio que se llamó el Plan Maestro del Río Cachapual, que está escrito, ¿no es cierto?, en un proyecto, digamos, escrito y con todos sus planos y toda su digamos, todo lo que tiene que contener un estudio. Y que cuál era la idea, era prácticamente desde poder hacer defensas fluviales desde el puente Bypass, que cruza, ¿no es cierto?, en Rancagua, hasta el puente Peumo, unir por ambos lados, ¿no es cierto?, todo el sector de la comuna de Doñihue, Coinco, San Vicente y Coltauco, hasta el puente Peumo, y que quedara protegida ambas riberas. Pero lamentablemente se iniciaron estas obras, yo no recuerdo el año exacto, pero tiene que ser más o menos unos 6, 7 años atrás, de decir, por ahí como el año 2012 o 2014, la verdad que no recuerdo si son, pero no deben ser más de 10 años, en que se construyeron toda una obra, digamos, un revestimiento lateral con esto, y por este lado 8 espigones, y me imagino yo que por el otro lado, por la ribera norte,
también deben haber la misma cantidad de 8 espigones. Allá podemos visualizar el primero también. Y bueno, lamentablemente hay una organización ambientalista que me parece que se llama Bosques para Cachapual, que interpuso un recurso de protección para impedir la construcción de estas obras, porque según ellos, ¿no es cierto?, esto perjudicaba o amenazaba el medio ambiente y destruía la flora y la fauna aquí en el río Cachapual. Lamentablemente lo ganaron. La Corte de Apelaciones le dio el favor. Posteriormente esto pasó a la Corte Suprema, bueno, y la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Pero por otro lado, afortunadamente... ¿Y esto fue contra el Estado de Chile, contra el Ministerio de Obras Públicas? Contra el Ministerio de Obras Públicas, quienes hacen, ¿no es cierto?, estos proyectos a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Y afortunadamente, como el proceso, el proceso judicial finalizó una vez que toda esta obra estaba construida, al final llegaron a un acuerdo, la Dirección de la Hidráulica se comprometió a que todos los árboles que hubiera destruido acá, ¿no es cierto?, en este sector, los tenía que reponer en la parte alta de la cordillera, ¿no es cierto?, en la reserva Los Cipreses. Me parece que eso lo ha estado haciendo la Dirección de Obras Hidráulicas, o a través de CONAF, claro, lo han estado haciendo. Pero si tú ves, Eduardo, esto es un argumento, no sé, en el tiempo uno lo encuentra, podríamos decir que es un argumento hasta ridículo, porque lo que tú ves que todo lo que a lo mejor en un momento se destruyó, hoy día está todo forestado. O sea, los árboles, ¿no es cierto?, están mucho más bonitos, están frondosos, están verdes, y tú ves que no hay, que la única zona que están sin árboles por donde pasa el agua, y que debería ser la zona, ¿no es cierto?, y no está pelada totalmente, sino que hay menos árboles porque es la zona por donde pasa el agua, y que debería ser así. O sea, si estuviera esa zona, lo que llamamos la caja del río, estuviera totalmente despejada, no tendríamos los problemas que sufrimos hace 2 semanas atrás. Yo pienso que esto, el principio que trataron de establecer aquí se cumplió, pero a cabalidad. Bueno, Lalo, aquí estamos viendo realmente lo que es el espigón. Cuéntame un poquito esto, yo lo encuentro una obra realmente maestra. Sí, mira, yo también fuera, o sea, y contrario a todas algunas opiniones que por ahí he escuchado, ¿no es cierto?, yo creo que estos espigones, el principio que quisieron aplicar aquí los profesionales se cumplió, digamos, pero a cabalidad, al 100%, porque ¿qué es lo que hace esto? El agua, el río empieza a llegar el agua, ¿no es cierto?, y empieza a entrar lentamente para acá. Y si tú ves, por ejemplo, aquí tiene roca más chica, y en la punta ya el espigón tiene una roca mucho más grande, que es la que da, porque ahí es donde se produce como la mayor fuerza. El agua entra lentamente y después, ¿no es cierto?, da la vuelta por la punta del espigón, vuelve a entrar lentamente, y así sucesivamente en todos los espacios. En todos los espacios pasa exactamente la misma, digamos. Durante los 8 espigones. Entre los 8 espigones. Porque aquí vemos fango, vemos mucho barro, y estamos viendo que hay vegetación, están saliendo los aromos. Claro, o sea, mira, cuando el agua, primero que nada, cumple una función de que le quita la velocidad al caudal del río cuando éste crece. Primera cosa. Segunda cosa, cuando empieza el agua, ¿no?, cuando empieza a bajar el caudal, el agua empieza a decantar, ¿no es cierto?, y queda todo lo que es el fango, que tú dices, la arena, la borra, queda todo acá. Y eso, ¿no es cierto?, va alimentando, empiezan a salir los arbolitos, y si tú ves, está lleno, pero lleno de aromos, y van a seguir saliendo muchos más. Además que ese fango que hay ahí, esa borra, mantiene la humedad, y después, ¿no es cierto?, cuando nos afecta la sequía en el verano, el poquito de agua se canaliza por el medio del río, y acá no les llega agua. Pero sí, esto le mantiene la humedad y mantiene, ¿no es cierto?, los árboles. También, Lalo, yo hay que decir la verdad, yo escuché en la televisión un colega de San Fernando, que estuvo la ministra Vallejo, el ministro Jackson, los parlamentarios, colegas dirigentes vecinales, y hay un vecino acá que señaló que este espigón había quedado mal hecho, que le habían dado el pecho al río, que había que hacerle como espina de pescado. Pero aquí se ve
que esto cumplió su función. Es decir, llega suave y se va allá al otro lado más suave. Vamos caminando para allá. ¿Qué te parece? Que yo ahora coincido con lo que tú me decías telefónicamente, que era un grosso error, porque esa persona no conoce el lugar. Y aquí vemos que hay otro digamos, remanso donde llega el río, pero allá hay otro espigón, el número 2. Exactamente. Sí, pues yo creo que la apreciación o la persona que emitió ese juicio, ¿no es cierto?, esa aseveración, yo creo que está equivocado, porque el espigón tiene que ser atravesado. Yo lo único a lo mejor que le critico y se lo dije en su momento cuando lo estaban construyendo, es que a lo mejor es muy largo el espigón. Este espigón tengo entendido que tiene 90 metros. Para mí hubiera sido un espigón de 50 metros, 50, 60 metros, hubiera bastado, hubiera a lo mejor cumplido la misma función. Bueno, pero lo hicieron de 90 metros. Y si tú colocas, o sea, ¿qué es lo que cumple la función de este espigón? Es que le quita la velocidad al río, en esa forma como lo plantearon. Ahora, si tú lo planteas en forma, digamos, diagonal, como espine pescado, o como espine pescado, ¿qué es lo que hace? De que en vez de quitarle velocidad al río, le aumentas la velocidad. Sí. Y el río, claro, no te va a hacer problema acá, pero sí va a ser problema una vez que termine la defensa. Sí. Esos sectores que queden sin defensa se van a ver mucho más afectados. ¿Por qué? Porque en vez de quitarle la velocidad al agua, a ese gran caudal, se la vas a aumentar. Así que yo creo que aquí esto cumplió, tal como dije, yo creo que cumplió su función y se cumplió al principio, se cumplió lo que querían, y esto cada vez, ¿no es cierto?, se va a ir embancando más, esto se va a ir fortaleciendo más, y al medio se va a formar la caja que debe formarse. Ahora, lo que sí que hay que preocuparse, ¿no es cierto?, que la Dirección de Obras Hidráulicas mantenga esa caja. Ojalá, ¿no es cierto?, las empresas que extraen árido hagan su trabajo ahí, que les den las autorizaciones para que saquen, ¿no es cierto?, ese material de ahí, siempre y cuando, ¿no es cierto?, lo hagan a una distancia prudente de alguna bocatoma. Todo eso se hace, digamos, con las instrucciones de la Dirección de Obras Hidráulicas, Así de la es. Dirección General de Agua, de la Junta de Vigilancia de los Regantes, ¿no es cierto? Son dos servicios y una organización, ¿no es cierto?, privada, que tienen que mantenerse en permanente coordinación y haciendo de común acuerdo las cosas. Aquí estamos situados, Lalo, el segundo espigón. Así, el espigón número 2. Y vemos que, mira, que el barro, que el fango, que la vegetación que hay en el primero, aquí hay menos. Claro, o sea, hay menos, digamos, en una parte, pero si tú veías al lado del espigón hay mucho más. Lo que pasa es que en esta oportunidad aquí el agua, como el primero cumplió su función, el agua aquí entró más lentamente y prácticamente no alcanzó a llegar aquí a la orilla. Sí. Por lo tanto, todo esto que se formó antes, ¿no es cierto?, un par de años antes, las anteriores crecían. Y aquí tú te puedes dar cuenta que se cumplió nuevamente la función, se cumplió el objetivo. Todo forestado, ¿no es cierto?, Sí. de forma natural. Incluso aquí hay algo que se ve poco en todas partes o en los sectores, que es zarzamora. Sí. Aquí tenemos combinado no solamente aromos, tenemos zarzamora, tenemos chirca, tenemos sauce amargo, ¿no es cierto? Y está mucho más forestado. Lalo, Y este espigón es más corto. Este espigón no debe tener más de 50, 60 metros. Es decir, a lo mejor el espigón, el primero, tenía que ser de ese largo, digamos, de 90 metros. Sí. Pero ya los otros espigones son de menores longitud. Aquí hay 6 más allá. 6 más allá, sí. Ahí se paró el proyecto. Bueno, aquí, Lalo, ya estamos casi en la última cámara, pero en primera instancia donde sale el río, que pasa por arriba de los espigones que estaban hechos, prácticamente hace caso menos la defensa, y aquí tienen que haber unos 3 o 4 metros de agua. Sí, pues así, Eduardo, aquí, bueno, es como el primer punto donde se salió, destruyó menos, pero sobrepasó, digamos, el embocado y salió para juntarse con la otra cantidad de agua donde rompió al otro lado del río. Y aquí tú ves, por ejemplo, si tú enfocas al medio, ves la isla, el río chocó con la isla de Aromo, sí, y
se volvió directamente hacia el espigón. Está clarito, ¿no es cierto? Hoy día tú puedes ver la corriente, cómo va el río que choca allá al otro lado, Sí. a unos 50 metros, y después vuelve directamente hacia el espigón. ¿Dónde estamos hacia, aquí? hacia donde el punto, ¿no es cierto?, sobrepasó aquí, pero más abajo la defensa no resistió y ahí se metió por los potreros. Es lo que estamos terminando de reparar hoy día, pero nos queda este tramo que tú ves que deben ser por lo menos unos 100 metros más, donde hay que reparar. Estas son las propiedades del frente de Cristóbal González. Claro, está paralelo a la espalda, ¿no es cierto? Tenemos las propiedades de Cristóbal González, y por la ribera norte tenemos el Fondo San Luis ahí en la comuna de Cortau. Sí. ¿Cómo sacamos el que está al medio? ¿Cómo canalizamos el río? Con hartas horas de máquina, de excavadora, hartas horas de bulldozer para peinar el río, y con que no se nos opongan, ¿no es cierto?, los grupos ambientalistas. Si se nos oponen los grupos ambientalistas y nos interponen recursos de protección, no vamos a poder hacer nada. Es lamentable, pero bueno, Valenzuela creo que estaba dentro de los ambientalistas que estaba antes en el gobierno de Piñera y que se opuso a los 8 o a los proyectos Magno o Marco, como dijiste tú antes, de los 8 espigones que vimos anteriormente. Que hoy día es ministro de Agricultura. Bueno, es una de las personas que participaba en las organizaciones, ¿no es cierto?, medioambientalistas, Bosques para Cachapual, que en su momento, ¿no es cierto?, fueron la organización que interpusieron los recursos. Yo creo que hoy día hoy día él es autoridad, tendrá que darse cuenta que está equivocado. ¿Ministro de Agricultura? Sí, ministro de Agricultura, y tendrá que darse cuenta, ¿no es cierto?, que está equivocado, que está bien que protejamos, ¿no es cierto?, la flora y fauna, protejamos, ¿no es cierto?, los humedales, pero tenemos que saber convivir con ellos, y la primera función de los cauces naturales es evacuar las aguas, no es crear, ¿no es cierto?, islas, no es crear forestación en el medio de la caja del río. La forestación se tiene que dar en este espacio, detrás de los espigones, sí, o antes de los espigones, hasta unos 10 metros, no sé, o 20 metros, antes de los espigones, pero por delante de los espigones que sirven para proteger. Pero el medio, lo que es la caja del río, tiene que estar siempre despejado. O sea, Valenzuela Valtrek, hoy ministro de Agricultura, tiene que dar serias explicaciones a Monte Lorenzo, a Toquigua, a Tuncabajo, a Pencahue, en todos los lugares donde se salió el río Cachapual. Yo creo que ellos tienen que dar, esa organización, ¿no es cierto?, y todos los que participaban en esa organización tienen que dar, tal como decís tú, explicaciones, y yo creo que más que explicaciones, bueno, hoy día yo creo que él puede enmendar el rumbo, ¿no es cierto?, y nos puede ayudar. Así es. Poniendo más recursos, ¿no es cierto?, visitando la zona y canalizando bien los recursos hacia los sectores que lo necesitan. Y en el tema aquí, ¿no es cierto?, el Ministerio de Agricultura tendrá que haber una coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, y que pongan la plata, ¿no es cierto?, para poder recuperar estas defensas, para poder canalizar el río y poder, ¿no es cierto?, hacerle una mantención y una protección como corresponde. Y terminar el plan maestro. Exactamente, recuperar ese plan maestro, verlo, a lo mejor actualizarlo y seguir con el tema de canalizando el río y haciendo defensa fluvial. Así es, y hasta aquí este espacio que le hemos dedicado a que Sergio Jerez Sangüesa, administrador del canal Punta el Viento del río Cachapual, nos haya narrado de una forma profesional la gran problemática que tenemos de la salida de los ríos. Este gran plan maestro, pues, imagínense, con un grupo de ambientalistas que el Estado de Chile, nosotros lo perdimos en la Corte Suprema. Es decir, si este plan maestro hubiese seguido hasta el puente de Peumo, a lo mejor no habríamos tenido pérdidas de animales
de cosechas, de nuestra siembra, de nuestros árboles y también de nuestras casas, de nuestros enseres, de muchos, muchos, muchos habitantes de Romeral, de Montelorenzo, de Toquigua, de Pencahue, de Tuncabajo y todos los lugares donde salió el río Cachapual. Grande la tarea que tiene Valenzuela Vantrek, el ministro de Agricultura. Así es, pues, venga a la zona y traiga ayuda, traiga luquitas para que hagamos la pega. Todos los ciudadanos, el Estado de Chile tiene que responder, tiene que darnos la cara, porque el Estado de Chile es responsable de que no se le haga mantención. El Estado de Chile es responsable de que no se le hayan contenciones, que no se hagan las defensas fluviales. Nos despedimos un poco molestos, un poco en desagrado. ¿Cómo pudimos perder lo que habíamos ganado para defensas de nuestras lluvias, de nuestras aguas que circulan por el río Cachapual cuando llueve en la cordillera? Buenas tardes, buenos días. Hasta otra oportunidad, amigos de la gran red online de TV Chilenos.